Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y ahora tengo el honor, el gusto, la dicha, la alegría, el privilegio, la bendición de entrevistar a Moisés Morelos. Él es Deva Ashik. Él es psicólogo clínico por la Universidad Iberoamericana. Él luego vivió una experiencia muy interesante en la India, donde con mucho cariño le pusieron este sobrenombre, Deva Ashik, que de acuerdo con la cultura hindú, específicamente del lugar donde él estuvo, se estuvo formando, tiene un significado muy lindo, muy espiritual y ya nos va a explicar esto. Moy Ashik, yo así te digo, Moy Ashik. Es correcto. ¿Cómo Es co- estás? Muchas gracias Muy por hacer. bien, ¿no? Mira, la verdad es que estoy sumamente contento de la invitación, muy afortunado, muy privilegiado, un honor, Tere, que me hayas invitado a participar en estos clips que estás haciendo, que se me hacen verdaderamente muy padres para la gente y súper necesarios aparte, Tere. Y yo los disfruto enormemente porque estoy tratando de entrevistar a las personas que más quiero, que conozco, que me consta su trabajo, su misión en la vida y que soy pues testigo afortunado de lo que hacen y No, padrísimo beneficiario. la labor. Felicidades también, Tere. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos Gracias. contentos y dispuestos a responder algunas preguntas. Gracias. Pues tengo muchas preguntas para ti. Me gusta mucho que eres psicólogo clínico, eso te da un respaldo académico muy formal, muy serio. Luego, lo interesante de tu búsqueda, tratando de conocer más y más otras culturas, y además una cultura que nos parece distante y extraña, la hinduista, que es multicultural, ¿no? También hay un montón de lenguas que se hablan por allá, y el idioma de cada lugar tiene mucho contexto, significado, ¿no? Entonces, cada lengua, cada idioma es algo muy completo, es toda una filosofía. Lo mismo pasa en México, que tenemos alrededor de 70 etnias y cada una con su idioma y cada una de estas lenguas tiene un contexto y un significado histórico y cultural súper interesante. Pero entonces tú logras hacer de esa experiencia como una síntesis entre lo mexicano, la multiculturalidad mexicana y la multicultural hinduista. Y lo sumas a tu conocimiento de psicología clínica. ¿Me puedes explicar este proceso que creo que es interesante darlo a conocer? Ay, claro que sí. Mira, en realidad es un proceso más complejo, mucho más largo de poderlo platicar ahorita en esta entrevista, pero a decir verdad, bueno, sí, no es que fusione como tal la cultura mexicana con la cultura hindú cuando hago ese viaje y cuando me voy a estudiar a la India, sino más bien como que puedo unir los conceptos mentales y filosóficos de Oriente y Occidente, ¿no? O sea, nosotros pues, somos una cultura más enfocada en la línea completamente occidental de pensamiento y no conocemos mucho como occidentales, no conocemos mucho la línea de pensamiento oriental, donde está un poquito más enfocada como hacia lo religioso, ¿no? O sea, como tal, ¿no? O sea, por eso es que ese país pues practica, yo creo que si queremos encontrar todas las religiones que existen en el mundo, están en la India, ¿no? O sea, todas están ahí, precisamente por esta parte de la cultura que tienen. Entonces, con base a esto, ¿no? A esta fusión entre Occidente y Oriente, es como entender que sí, que nuestra psique, nuestra capacidad de pensamiento como lo tenemos muy a la griega, un poquito, pues sí, educados como un poquito con esta escuela griega, nos limita un poco en entender algunas propiedades o características que tenemos los seres humanos. Entonces, no es que la psicología no nos alcance para entender eso, pero en esta parte o formación terapéutica de poder asistir, acompañar o ayudar a alguien en terapia, obviamente pues yo también como participante de la misma, hacían como falta elementos, personalmente me hacían falta elementos que la propia psicología no me alcanzaba a dejar ver o yo no los podía ver tan fácil a través de la psicología. Y cuando viene este elemento de poder conocer la meditación como tal, desde un enfoque diferente, no el enfoque occidental que tenemos de la meditación, sino desde un enfoque que te da Oriente, eh, pues hay un acercamiento hacia mí, hay un acercamiento hacia voltear, hacia cambiar la camarita,
hacia adentro, ¿no? Porque sí, pues parte de nuestras problemáticas sociales, de nuestras problemáticas culturales están creadas hacia el exterior, ¿no? O sea, lo crea el entorno. Y bueno, pues tenemos que aprender a vivir en el entorno, pero también hay muchas respuestas que recibimos desde adentro de nosotros y cuando entra esta parte se vuelve difícil, se vuelve complejo entenderlo. Y obviamente, bueno, pues conociendo esta cultura, conociendo la práctica de la meditación como la hacen allá, pues sí, se voltea la camarita y me da un enfoque diferente que no había yo experimentado en lo personal con nada más que con esa práctica de la meditación. Claro, hablando de la meditación, veo que en las experiencias que he vivido contigo, nos puedes llevar al silencio y a la relajación, pero también al silencio como un espacio detonante de un diálogo interior o de un diálogo trascendente con otro que puede ser alguien a quien tienes en el corazón, con quien dialogas espiritualmente, o puede ser ese otro magnífico, omnipotente, omnipresente que es Dios. Entonces, podemos llegar de la relajación a través de la meditación al silencio para la oración y el diálogo, o podemos llegar simplemente al silencio. ¿Cómo lo aplicas según las necesidades de tus pacientes? ¿Hacia dónde tratas de conducir o es el paciente el que va a llegar a la trascendencia después de una meditación? Sí, a final de cuentas, bueno, el paciente va escogiendo hacia dónde va a dirigir su vida o qué quiere hacer con esta parte, sí, con nuevas herramientas y con nuevos recursos, pero sí enfoco un poquito a que entendamos lo que pasa en nuestro interior, en nuestra propia conciencia interna y no en nuestra conciencia colectiva. Y esto refrescaría un poquito la cantidad de saturación que tenemos en nuestros procesos mentales. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, o sea, estamos muy cargados de muchísimas cosas que por hacer y por pensar, pues no se diga. Entonces, en esta parte que tú hablas de la meditación o de encontrar esos espacios de silencio, justamente ahí, ¿no? O sea, cuando hay quietud mental, cuando no hay una hiperactividad de pensamiento y tú aprendes a hacerlo a través de estas relajaciones que estás mencionando, pues te puedes ver a ti y solamente viéndote a ti, tienes una sensación, pues yo la llamaría desde mi punto de vista más pura y plena de una conexión con lo divino, con Dios, ¿no? O sea, solamente cuando te volteas a ver a ti, cuando estás contigo, en esos espacios de silencio, no interactúan los prejuicios mentales de una forma como bombas y descargas radicales de cantidades devastantes. Cuando hay esos espacios de silencio que se asemeja un poco cuando uno está frente al mar, ¿no? Que hay esa quietud y esa distancia en el horizonte, cuando tenemos esa sensación interior, pues entonces para mí es encontrarte a ti, a menos de que estés tú contigo conectado ahí en ese espacio de silencio, pues puedes entender o puedes conectar con esto divino que hay en la vida y que lo llamamos Dios, ¿no? O sea, que podemos inferir a Dios, a esa conexión con Dios. Con el creador, que es padre, porque llegamos a sentirnos como niños, como un estado de pureza en el corazón al que deberíamos aspirar todos los días. Y a veces estas prácticas de meditación son un camino muy lindo que nos llevan a esa purificación interior, ¿no? Y luego Sí, por eso el diálogo. Como decía San Agustín, quien vive bien, ora bien. Quien ora bien, vive bien. Entonces, obvio, en una meditación donde te haces como un bebé con un corazón puro, te sientes libre y dispuesto para dialogar con lo eterno. me encanta, claro, sí, claro. Sí. Sin embargo, a mí me ha llamado la atención que hay otro tipo de grupos, organizaciones, movimientos, espacios, donde se usa la meditación, pero las personas acaban no en un estado de purificación, sino en un estado de imaginación y fantasía. Claro, este es un análisis crítico como filósofa, porque veo que aspiran a la astrología, la toman como fuente informativa de quiénes son ellos, acuden a seres imaginados, a vidas pasadas, futurismo, espiritualismo enorme, muy diverso, poco realista. Entonces, como que son búsquedas
inmanentistas, que quiere decir que la vida es como yo la veo, no como es en realidad, y no estoy dispuesto a ejercitar toda la voluntad y la inteligencia para lidiar con la realidad dura y cruda como es, sino que voy a imaginar que la vida es como yo quiero y entonces voy a vivirla pues de un modo muy fantasioso para evadir el sufrimiento. Y si no hay confrontación o agarrar al toro por los cuernos cuando se trata del dolor natural propio de la vida, de la cotidianidad, de los retos difíciles, pues hay como un relajamiento de la voluntad y hay una debilidad general en el ser humano. Entonces, hablaríamos de unas tendencias idealistas, no realistas. Y hacia allá veo que tiende una gran ola de seres humanos. ¿Qué podría pasar con personas que van debilitando la inteligencia y la voluntad porque se sustentan o abrazan de demasiada fantasía? No sé, por ejemplo, a mí la luna, hablando de la astrología, la luna me afecta, de verdad me afecta. Sin embargo, estoy consciente que tengo una inteligencia y una voluntad que me ayudan a mantenerme fuerte y firme aún y cuando la luna me pegue, ¿no? Y eso me ayuda a fortalecer el carácter. Pero ¿qué tal si yo descansara y dijera, ya sé, estoy romántica, deprimida o hipersexual porque los astros se mueven? Y mi conducta se dejara guiar por los astros y no, o sea, ¿qué puede pasar con una... Me preocupa y te lo pregunto a ti porque no encuentro mejor ser humano más preparado en la psicología humana y al mismo tiempo muy aliado de la filosofía para explicarnos este fenómeno actual, donde hay una tendencia a la fantasía. Mira, tú dices, es un fenómeno y una problemática actual social, sí, cultural o intercultural. Eh, Pasa en todo el mundo, pero no es algo nuevo. Creo que lo teníamos en menor medida, o lo hemos tenido en menor medida desde hace mucho tiempo. Porque sí, creo que nuestras sociedades y nuestro sistema como tal, el sistema de educación, no nos permite como entender realmente lo que somos en esencia. O sea, nadie nos enseña a ser nosotros mismos, nos enseñan a hacer un montón de cosas, pero como que se nos olvida esta parte de, bueno, ¿y tú cuáles son tus propiedades absolutas como individuo? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus virtudes? Nadie nos enseña a encontrar esta parte. Y entonces, pues sí, de pronto vemos el club de Juan Pérez, ¿no? El club de Juan Pérez y ese Juan Pérez nos enseña a encontrar esas habilidades y entonces en lugar de realmente encontrar esas habilidades, pues nos debemos a Juan Pérez. Yo creo que esto sí habla de una incapacidad que tenemos o que hemos estado presentando en una sociedad o en todas nuestras sociedades por el sentido de pertenencia, ¿no? O sea, hay tantas cosas a las cuales tenemos que pertenecer que ya no sabemos a dónde pertenecer, ¿no? Entonces, creo que este significado que estamos tratando de buscar y que sí se ahoga un poco la necesidad propia de encontrar una sensación en el ser, en el espíritu o volvernos espirituales, se ha perdido demasiado esa característica que pues realmente nos repara en ello, ¿no? Este fenómeno pues se va a seguir dando mientras no tengamos una instrucción adecuada o una preparación para desarrollar nuestro carácter propio, ¿no? O sea, de quiénes somos, de qué valemos, de cuáles son nuestras virtudes y nuestras diferencias también. Eh, no, no, no tenemos una escuela como tal y esto va a estar difícil de controlar. Lo que sí creo que, pues bueno, por ahí el propio gran maestro Jesucristo decía, por tus frutos los reconoceréis, ¿no? Entonces creo que hay que evocarlos también en ello, ¿no? O sea, si la práctica de cualquier cosa, del mismo yoga, de fútbol, cualquier práctica que hagas, si no te da un resultado positivo, si no te hace estar contento, si no te hace estar cerca de ti, y al contrario, te separa de los demás, te aísla de los demás, te hace pues, como un sentido de pertenencia, de un ego aislado, pues creo que por ahí no va la cosa, ¿no? Creo que cualquier cosa que practiquemos nos tiene que abrir a integrarnos a los demás y a permitir entender nuestras diferencias como seres humanos. Y Eso es entonces estaríamos hablando de una espiritualidad completa que toma en cuenta correcto. cuerpo, mente, alma, Es emociones. correcto, sí, que justamente es esta fusión que yo trato de hacer en todo el trabajo que integro, en todo el trabajo que he podido desarrollar, es justo esta parte, ¿no? De no olvidarnos que somos
y tenemos procesos mentales muy complejos, muy difíciles de entender, ¿no? Desde la parte psicológica, desde la parte neurobiológica también, pero que también somos este otro lado espiritual, que hay una esencia divina en nosotros que nos conecta con un ser absoluto, con nuestro creador. Y como el mismo Carl Jung lo dijo, ¿no? O sea, la única psicología que nos va a ayudar a trascender como seres humanos es la psicología espiritual, ¿no? O sea, enfocarnos en el ser. Eso es muy importante porque es lo único que nos va a dar un sentido diferente de nuestras propias limitaciones que hay en la mente. Y mira que la mente es maravillosamente extensa, pero está limitada comparada con lo que nos puede dar lo divino. No sé si confundí un Sí. poquito más, No, me pero encanta creo y que, es que es verdad, porque además lo divino amplía nuestra inteligencia, nos claro, hace sabios. En cambio, nuestra claro. inteligencia sola sin lo divino se queda oscura, opaca. Es apenas, ¿no? Algo, una potencia, pero no bien desarrollada. Y es una potencia grande, ¿no? Pero no bien desarrollada. Necesitamos, inclusive hasta conexiones neuronales, necesitan ser activadas a través de esta sensación de conexión. Lo podemos llamar con el universo, con la vida, con la naturaleza, con Dios, ¿no? Como quieras llamarlo, pero al final de cuentas es una conexión que tiene que existir para ti como ser humano, que te va a dar un carácter propio de un sentido de pertenencia general y universal. Exacto, no pertenecer a una secta, sino una pertenencia como de identidad humana con el Creador y que es universal, que te hermana Es con todos correcto, los seres humanos. es correcto. Eso es muy lindo. Una Y, 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 espiritualidad y tendiente. por los frutos vamos a reconocer eso, ¿no? O sea, si realmente me está beneficiando, si realmente me está integrando con los demás, la práctica de cualquier cosa que estoy haciendo y me está haciendo sentir bien, ¿no? Ese bienestar del que hemos estado hablando últimamente en estas épocas, pues bueno, quiere decir que por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí es el camino a seguir, ¿no? O sea, quiere decir que va bien. Amar la Uh -huh, vida al prójimo y tener una misión, ¿no? Que se vea que claro. estás cumpliendo una misión. Uh -huh. Bueno, y antes de avanzar con el tema de la hipnosis integral que manejas y que es maravillosa y das diplomado de hipnosis integral, diplomado de emociones, lenguaje no verbal, lectura del rostro. Antes de avanzar con esos temas súper importantes, me gustaría que nos digas, revélanos, ¿qué significa Deva Ashik? Moisés Morelos. Moisés Morelos, ¿qué Digo, significa? me gusta que me lo preguntes, pero digo, lo puedo decir, pero yo creo que el público también debe de estar interesado en otras cosas, no tanto en mi nombre, pero bueno, con mucho gusto lo digo. Y cabe mencionar ahí, en muchos de los aspectos de la cultura hindú, si tomas un curso de andar en bicicleta, motocicleta, un curso de carpintería, un curso de lo que tú quieras que tomes, una preparación, es una tradición cambiarte el nombre, ¿no? O sea, no es como algo tan especial, no es como algo dogmático, no es como una intención de cambiar los aspectos de la propia naturaleza de cualquier persona, sino solo es como una tradición, ¿no? Entonces, cuando yo voy a la India, me cambian el nombre, es muy tradicional hacer eso, a Devashi, y Deva significa divino y Ashik significa amante. Ah, Entonces, la primera referencia que tiene la mente es, ay, el amante divino. Y no, realmente sería más como el que ama lo divino, ¿no? precioso, el que ama lo divino, me encanta, me encanta. Yo ya sabía que Deva quería decir algo así como divino o Dios, o Ajá, Dios, ¿no? Y entonces me acordé mucho, otra vez hablo de San Agustín porque es mi favorito, porque él dice, Dios se hizo hombre para hacernos dioses, ¿no? sí, El amor se hizo hombre para hacernos amor. Entonces ahí está, Dios y amor es lo mismo. Y entonces el hombre que ama el amor o que ama a Dios, que eso quiere decir de Bashi, que es hermoso. es correcto. Sí, Muy es lindo, como el amor a Dios, el amor a lo divino, ¿no? hermoso. Sí. Bueno, entonces ahora platícanos, tú seguiste adelante después de la psicología clínica, titulado en la Universidad Iberoamericana, con esta preparación en el tema de la hipnosis. Conoces varios estilos, tipos de terapia de hipnosis. Das el diplomado, también das un diplomado en emociones, en lenguaje no verbal, lectura de rostro, un curso de la lectura del rostro. ¿Por qué has acudido a estas herramientas?
Después de que descubrí en esta visita y en estos años que estuve viviendo en la India y que tuve el contacto con la meditación y que me hizo hacer, interiorizar, introspectar, conectar con el ser, más que con respuestas desde lo externo, y que realmente pues tuve esa conexión con lo que ahora contamos que es lo divino y que es Dios, eh, pues encontré otras respuestas que no estaban afuera. Y me di cuenta desde un carácter un poquito más conservador en el sentido occidental, que lo que más se parece a eso, a esa inducción, es el inconsciente, ¿no? O sea, tenemos tantas cosas en nuestra cabeza y en nuestras formas interactivas del día a día que son inconscientes, que no registramos, que no alcanzamos a captar, que no alcanzamos a comprender, desde cómo nos movemos, desde cómo pensamos y desde cómo sentimos. Cabe mencionar ahí que no podemos controlar estos hechos, como no podemos elegir lo que sentimos. Podemos hacer cosas que nos hagan sentir de una manera, pero cuando llega la tristeza no puedes decidir tenerla o no tenerla, solo está en la tristeza, y así para cada una de nuestras emociones. Y esos son actos inconscientes que si nosotros no los llevamos a una parte de interiorizar o tener una reflexión sobre ellas desde adentro, pues se va a volver difícil cambiar nuestros comportamientos, cambiar nuestras conductas y nuestras formas de pensar. Entonces, pues básicamente llevo 20 años, Tere, dedicado a trabajar con esta parte que llamamos inconsciente o subconsciente, que sí hay diferencia, pero bueno, es como la línea de lo que no se ve, de lo que no alcanzamos a entender, de lo que no alcanzamos a comprender, que existe en nosotros, en nuestras acciones, en nuestro pensamiento y en nuestros sentidos, que no los alcanzamos a ver porque son actos inconscientes. Entonces me di cuenta que había 3 formas básicas de integrar este estudio del inconsciente o del subconsciente. La primera, pues, es el vehículo que utilizo, que es la hipnosis, ¿no? Por eso es que profundizo en todas estas prácticas que han existido y que se han diseñado, ¿no? Entonces, me doy la tarea de buscar todo lo que haya referente a la hipnosis. Y bueno, pues eso es lo que me ha dado tener un vehículo de acceso para mí, ¿no? En esta parte como autohipnosis. Y cabe mencionar que hay que desvincular la hipnosis de estos shows que pues nos entretienen mucho tal vez y que a mucha gente le gusta, pero que pues realmente es una parte muy pequeña de lo que puede ser la hipnosis y la llamamos sugestión, ¿no? O sea, es un juego de sugestión, pero realmente la hipnosis desde un punto de vista clínico es una apertura hacia lo que no alcanzamos a ver, lo que no alcanzamos a entender de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Y por otro lado está esta parte de lo emocional, ¿no? Y después el lenguaje no verbal, lo cual, como dije, la línea emocional pues pertenece al inconsciente en una gran medida, ¿no? Una parte, no sabes por qué sientes lo que sientes o por qué te enojas con ciertas acciones. Cuando nosotros vamos abriendo un poquito el camino del inconsciente y lo vamos haciendo consciente, pues nos permite tener mayor entendimiento de nosotros mismos y mayor entendimiento hacia los demás, porque sabemos que todos pasamos por lo mismo, ¿no? Actos inconscientes. Por eso es que cogí un poco de pasión al tema de la parte y del estudio del subconsciente, y pues todo mi trabajo radica en estas 3 líneas, ¿no? En la hipnosis, las emociones y el lenguaje no verbal, porque formulan o representan realmente la actividad humana inconsciente. Y es un trabajo súper fino, es bordar fino, de verdad, es entrar con los pies descalzos al corazón y la mente de tus pacientes y ayudarles desde dentro. Es increíble tu trabajo, Gracias, Tere. increíble, maravilloso. De verdad que creo que tu formación es completísima, pero además es un don. Yo sí creo que es un don. Lo he experimentado en ti como un don que has recibido y que lo has compartido y lo compartes sin escatimo. Es increíblemente generoso que al haberlo experimentado tú con tus pacientes y al haber probado la eficacia de este tema de la hipnosis, el manejo de las emociones, el lenguaje no verbal, lo compartas con cursos y diplomados para con otros psicoterapeutas, incluso coach, gente que ha estudiado para coach y que también ya lo están haciendo, pero en el entendido de que es un trabajo fino, delicado y de altísima responsabilidad. Muy generoso de tu parte. Gracias por tu comentario. Sí, la realidad es que
pues yo creo que cuando te apasiona algo, pues le pones todo el amor y sí, lo he puesto. Pero creo que como seres humanos, esta misma parte, cada quien tiene un don, ¿no? Pero sí podemos desarrollar habilidades que nos permitan ser más conscientes. Eso sí, es general y es humano. Sí, sí, pero el quererlo compartir es muy lindo de tu parte, porque muchos otros que tienen todos esos conocimientos tan especializados se los quedan y no los comparten. Así que celebro que Totalmente. tú lo compartes, es muy generoso de tu parte. Y bueno, el tema de la lectura de rostro, algunas advertencias querrás decirle a quienes te Uy, no, no me hagas meter ahí en camisas de 11 varas, decimos, ¿verdad? sí, porque es como Eh, la grafología o como algunas otras cosas que manejan mucho los criminalistas, ¿no? Que van fijándose en características del rostro y también en la firma o en la caligrafía y van más o menos perfilando la personalidad del sujeto del que se trate. Pero hay advertencias que hay que decir, ¿no? Hay márgenes de error y cosas así. sí, a final de cuentas, pues nuestro cuerpo, nuestra parte física, pues está relacionada a la naturaleza. Y hay una ley biológica de la naturaleza que ha existido desde hace mucho tiempo en alguna parte de la historia del ser humano, estaba muy nombrada, ¿no? Que es la ley de preservar, ¿no? O la ley de expandir, ¿no? O sea, todos los seres vivos, todo lo que tenga vida y contenga vida, tiende dos movimientos. Uno es el de expandirse y el otro es el de contraerse, ¿no? O sea, depende de la temperatura y del medio ambiente. Entonces, pues un poco pasa lo mismo con nuestros cuerpos y con nuestros rostros en particular, ¿no? O sea, vamos a poder detectar ahí o podemos alcanzar a ver lo que nos ha ocurrido en la vida, si es un rostro que se expande, si es un rostro que se contrae, y dependiendo de los niveles nos puede indicar, ¿no? Porque hay una parte que utilizamos más de nuestro rostro para algo, y es la que se puede hacer más grande o más chiquita, dependiendo ahora sí que cómo nos ha tratado la vida. Y ahí se va a ver en el rostro, ¿no? Entonces es como un mapa informativo biológico de lo que ha sucedido en tu vida psicológica y en el entorno físico que se representa en tu rostro. Es como nuestra huella digital. Eh, bueno, pues de ahí imagínate, ya se abre un universo tan grande que ahora que sabemos más de esta parte de la lectura del rostro, de las microexpresiones, pues por eso los dibujos animados que vemos en las películas nos hacen llorar, ¿no? Porque ya están muy representativos, ya saben qué movimientos hacer, qué tipo de cara hacer para que nos cause miedo el muñequito, que es un dibujo, o nos cause tristeza una acción en la cara de alguien. Así hasta la criminalística, que podemos detectar ciertos rasgos de una persona que se deja impulsar mucho por su instinto, ¿no? Y que solo reacciona, o una persona que puede ser más capaz de pensar y tener un diálogo de, de reflexión, ¿no? A Qué través de esta. interesante. Qué Sí. interesante herramienta para el autoconocimiento y también para la empatía con otros, para poder comprender. Es correcto, Qué sí. lindo. Ahora, yo te hablaba de esta preocupación que siento, bueno, me sale yo creo que de una actitud muy maternal para con el mundo actual, ¿no? Estas búsquedas de espiritualismos que me parece que los detienen o los frenan atorándolos en el tema de la fantasía. El psicólogo busca el despertar de la conciencia, mayor claridad, mayor fortaleza del carácter, mayor dominio de sí, mejor personalidad, mayor salud mental, mayor claridad para la toma de decisiones. Y ese tipo de corrientes ideológicas o de fantasía los atoran en eso, en la fantasía, debilitan el carácter, bajan la voluntad, no agudizan la inteligencia, les hacen depender de una secta, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo logras tú aprovechar, ya que están inmersos en esas situaciones, para aprovechar elementos que aportan algún tipo de información sobre el paciente? Por ejemplo, si se trata de vidas pasadas y crea a pie juntillas que ya vivió 10 veces antes de la vida actual, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo era tu vida, por ejemplo? Y a lo mejor te cuenta cosas que en realidad está proyectando y que son anhelos o deseos frustrados de hoy, ¿no? Entonces te está contando algo que cree que es en el pasado, pero en realidad está vigente, está hoy aquí en su corazón porque hoy le preocupa y por eso lo menciona. O sea, ¿cómo vas pepenando la información que de sí mismos te pueden dar los pacientes cuando
apelan a ese tipo de fantasías. O por ejemplo, es que la luna me hace mucho daño, me pone depresiva. ¿Qué rescatas, no? Es que este año es el año de Acuario y yo soy Acuario. Entonces, ¿cómo vas rescatando y pepenando información que vale para hacerlos más conscientes de sí mismos y que vayan dejando para atrás toda esa fantasía o esa carga de fantasía? Sí, yo creo que basados en el autoconocimiento, como dije, o sea, mientras más te conozcas a ti, si hay influencias, como decimos, o sea, el mismo sol, pues nos afecta porque calienta y quema, ¿no? O sea, no puedes caminar mucho. La luna tiene influencias. O sea, sí hay muchos factores que infieren en nuestra forma o nuestra conducta y en nuestra forma de comportarnos. Pero si nos conocemos a nosotros mismos, no necesitamos nada más que nosotros, ¿no? O sea, decía un poeta sufi, un poeta árabe, decía, solo Dios es suficiente, o sea, no necesitamos más cosas. Yo creo que orientarnos a estar satisfechos con lo que tenemos, con nuestro propio desarrollo, hace que no creamos en cosas que, pues a lo mejor no es que son necesarias o innecesarias, pero que se sale de un entendimiento y una comprensión del ser a final de cuentas, ¿no? O sea, creo que si las terapias o las prácticas que hagamos para buscar esta espiritualidad nos hacen voltear hacia nosotros mismos, pues hay una enorme diferencia. Pero si te hacen voltear a que la luna es quien provoque, no sé qué, pues ya ahí ya como que está confundido un poquito, ¿no? O sea, Claro, mientras porque te es... hagan voltear hacia ti, pues eso es desarrollarte en ti mismo para una conexión con los demás. Excelente, porque entonces ya no es para evadirte a ti mismo, sino Es para correcto. encontrarte a ti mismo. Este es lo acabas de decir, ¿no? O sea, no buscar esas evasiones en el sol, en la luna, en los astros, en los chakras, en las vidas pasadas, ¿no? Sino entender que sí, pues esos son fenómenos que afectan y que están ahí, pero que hay que voltear la camarita hacia adentro, ¿no? Y desde ahí ya vas a poder entender de una forma diferente todo lo que sucede en tu entorno y no hay varitas mágicas a final de cuentas, ¿no? O sea, no hay una varita mágica que nos haga más santos, más divinos, más conscientes. La chamba está hacia adentro y la tiene que hacer uno con esa camarita, con ese giro de la camarita hacia adentro. Entonces, bueno, yo creo que es ahí hacia donde se conduce la terapia que yo he desarrollado, ¿no? A buscar mucho ese entendimiento de autoconocimiento, ¿no? Claro, y lo acompañas de tareas prácticas preciosas. Por ejemplo, escribe una poesía, escribe un cuento, pinta un cuadro. Entonces la fantasía se vuelve realismo, pero poético. O sea, se Es vale correcto. hacer poesía, se vale hacer algo mítico, se vale, ¿no? Pero ya tiene otro sentido, ya tiene Es un correcto. contenido. Y aparte de un realismo poético, digamos. Entonces tú logras transformar esa mera fantasía que nos limita a una libertad tremenda en el realismo con la terapia y todas las herramientas que utilizas y el descanso hermoso de la poesía. Escribe un cuento, escribe una poesía, dibuja un cuadro, ¿no? Es correcto, sí, es correcto. Todas estas capacidades artísticas, pues las tienen todos los seres humanos y es un acto de reflexión, aunque no lo veamos así, es un acto reflexivo que nos ayuda a entendernos de una forma diferente y por eso hago esos ejercicios, ¿no? Para Precioso. recordar lo que somos y quiénes somos y cómo nos conectamos con esto, ¿no? Me encanta, me encanta. ¿Ves por qué te dije que te tenía que entrevistar? No, Te muchísimas tenía gracias, que de para verdad, yo compartir. encantado. Es un gusto enorme compartirte con todos, que te conozcan más, que te aprovechen al máximo. Gracias. Y de verdad, mil gracias por todo lo que yo me he beneficiado también de tu presencia en mi vida, de tu terapia en mí. La verdad que, híjole, Deva Chic, Moisés Morelos, muchas Muchas gracias, Tere. Yo creo que pues, nos quedamos cortos, hay tantas cosas que puedo compartir y que podemos preguntar y que por pueden. lo pronto dime, ¿qué te gustaría decir que no nos fuéramos de esta entrevista sin que lo dijeras? Híjole, no, bueno, pues varias cosas, ¿no? O sea, me gustaría más hablar de las emociones, me gustaría más hablar del ser, me gustaría más hablar de muchas cosas que si tú me permites en otra ocasión, bueno, pues ya podremos hacer otra capsulita, otra Sí, entrevista, ya todas dirigidas. las que quieras.
o si a la gente también está interesada en algún tema o en alguna duda que tenga, pues con gusto tal vez también podríamos ir como haciendo algunas preguntitas de la gente, si es que así lo Sí, quieren. que nos digan qué quisieran saber. Por ejemplo, Correcto. una vez vino una chica a la consulta filosófica y le Ujú. dije, a ver, ¿qué es un ser humano? ¿Y sabes qué me dijo? Energía. ¿Solo energía? Le digo, ¿solo energía? Y se quedó callada. Qué miedo, dije, no, 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 ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo si el mundo le ha hecho creer que solo es energía? Mm. ¿No? Entonces, ¿quién conduce esa energía? ¿De dónde sale la energía? ¿Hacia dónde se dirige la energía? ¿Qué se produce con esa energía? ¿Te vales de qué? ¿Herramientas para controlar o dirigir la energía? No, el cuerpo no existía. La inteligencia, la voluntad, nada, solo energía. Qué duro, qué duro. Así que sí quiero que nos platiques más de lo que es el ser humano, que nos hables más de las emociones, que nos hables de lo que es la inteligencia y la voluntad, de qué juega la voluntad en la vida del ser humano, ¿no? Para Con mucho gusto, Tere, sí, con mucho gusto y muy contento de poder compartir. Te agradezco muchísimo este espacio, te agradezco que me hayas invitado y poder contribuir a la labor que estás haciendo tan importante socialmente. Oye, tu correo electrónico, teléfono y todo lo que... Mi correo electrónico es, a ver si sale por ahí, es d de dedo, e de Ernesto, b de vaca, punto, ashik, arroba gmail.com. Entonces, dev, no, no es deva, sino dev. Punto. Dev, dev.ashik, arroba gmail.com. Muy bien. Y el Facebook, Deva Ashik. Y el Facebook de Bashik, por si quieren ahí seguirme en Facebook, ¿no? Y saber un poquito más de lo que hago, pues muchísimas gracias. Sí, de Bashik, el Facebook. Y también arroba osho.ashik. Esa es la página del fanpage, le llaman, ¿no? Entonces también, pues si quieren dar like a la página, padrísimo. Y ahí publico las actividades que doy durante el año. Muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Con todo mi amor, un beso y muchas Gracias. gracias por la invitación, Tere. Gracias. Hasta Gracias. luego. Bye. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.